Hola, hola, buenos días. El Señor les bendiga más. Mi hermana Margarita, ahí está. Saludos. El Señor te bendiga. ¿Cómo amaneces, mi hermana? El Señor te guarde en su precioso nombre. Muy buenos días. Amén, amén, amén. Hola, Jessy. El Señor te bendiga. Saludos, buenos días. Ahí está mi hermano Gastón, mi hermana Ani. El Señor las bendiga también. Saludos. Está José Luis Rivas. El Señor te bendiga, José. El Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos. Buenos días para vos, buenos días para todos, para sus casas también. Señor les bendiga y les ayude. Mi hermana Ana Solano, ahí está mi hermana Ana Solano. El Señor la bendiga, la guarde en su precioso nombre. Saludos. Paulita Ogalde, hola, hola Paulis, el Señor te bendiga. Perdón un momento. Aquí. Carmencita, hola, buenos días. Carolina Soto, alias Nina, el Señor te bendiga, Nina, Jesús te guarde. Hola, Nayansi, el Señor te bendiga también, saludos. Está entonces, bueno, conectándose. Buenos días. Ah, sí, amén, 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 Paulita, el Señor te guarde. Está mi hermana Gabriela Ramírez también, buenos días. El Señor te bendiga y te guarde, mi hermana Gabriela. Mayra, hola Mayra, el Señor te bendiga. Helen, hola, buenos días Helen. El Señor Jesús te bendiga. Saludos en esta mañana. Frío yo, ahora sí, hay frío cantidad aquí en Moravia. Ya, ayer llovió que mejor dicho no había por dónde. Llovió que cayó agua, pero en cantidades alarmantes. Bueno, allá también digamos en San Pedro. Vamos a ver si hoy ya vamos a mirar entonces, porque bueno, ayer no sé cuántos estuvieron en el segundo culto y se dieron cuenta que una goterita ahí, que llegó una goterita. La tía Roxana, hola, buenos días, tía Roxana, el Señor te bendiga, saludos, buenos días, a la distancia un abrazo, saludos para todos por la casa, esperando que estén bien. Mi hermano Oscar, ahí está, mi hermanito Oscar. Mario Mora Quesada, mi hermano Oscar Mario Mora Quesada. Bien, entonces bueno, aquí estamos agradecidos con el Señor por este tiempo, por un día más, porque con el entendimiento, bueno, sabemos que un día más significa un día menos. Estamos hoy más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar entonces lo prometido. Hola, mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga, saludos y de nuevo bienvenida. Ahí está Mauricio, Mauro, Jesús te bendiga, Mauricio, el Señor te guarde en su precioso nombre. Esperando que estén bien, Mauricio. Saludos. Qué bueno ver ayer a Estefanía también. Ahí está mi hermano en Benwon. Ahí está mi hermano en Ben. Gloria a Dios. Bueno, amados, entonces nada, vamos a comenzar por ponernos en orden. Vamos a clamar a nuestro Padre. Vamos a pedirle por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que obre con poder y gloria en la vida nuestra por medio de su Santo Espíritu, que traiga la revelación de su palabra, para que podamos entonces escuchar, entender y obedecer su dulce voz, que sea el Padre hablando a nuestras vidas, sea el Padre conmoviéndonos, capacitándonos, instruyéndonos, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su palabra, que su palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual Él nos la envió. Vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos. Gracias, Padre bueno y misericordioso, por este tiempo que tú nos proporcionas para que como iglesia, mis hermanos y yo, puestos de acuerdo,
podamos venir delante de ti, Padre, para reconocer tu deidad, tu exclusividad, como la del único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesucristo confesarlo, reconocerlo como el único Señor y suficiente mediador de nuestras almas, nuestro Salvador. Padre, nosotros estamos aquí, Señor, agradecidos, Padre, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay el conocimiento. Porque algunos, Señor, habituados a los ídolos, Señor, no han comprendido, Señor, y no tienen entendimiento acerca de tu voluntad, de lo que antes de la fundación del mundo, Señor, en tu soberanía has establecido. Gracias, Padre bueno y misericordioso. Gracias una vez más por traer, Señor, la revelación, Señor, de tu voluntad a nosotros, a nuestras vidas. Padre nuestro, estamos aquí, Señor, porque sabemos que no han sido nuestras propias obras, no ha sido en lo que hayamos hecho bueno o dejado de hacer, o lo malo que hayamos hecho, lo que nos permite o nos impide estar en tu presencia, sino que ha sido y es únicamente posible gracias a la obra maravillosa de tu Hijo en la cruz, a la sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, que ahora, Padre, a pesar de nuestra incompetencia, a pesar del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, de la debilidad de nuestra carne, de la concupiscencia de nuestro malvado, perverso corazón, tenemos este gran privilegio, Padre, de estar delante de ti, un Dios santo, y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios de los vivos. Gracias, Padre nuestro, porque estamos persuadidos que esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este privilegio tan grande que nos has dado, Señor. Gracias, Padre nuestro, por habernos, Señor, manifestado tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación, el nombre maravilloso de Jesús. Podemos, Señor, hoy y tenemos el privilegio más grande que jamás el hombre haya recibido, y es poder orar, clamar, interceder, rogar, suplicar en el nombre maravilloso de Jesús, para tener la certidumbre, Señor, de fe que nuestras oraciones están siendo escuchadas, Señor, por ti. Y no solamente que están siendo escuchadas, sino además, sin falta, tienen tu respuesta. Gracias, Padre nuestro, muchas gracias, Dios de los vivos. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias porque con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido, nos has ayudado, has sido ebenecer para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre nuestro, por conmovernos, Señor, para de mañana venir a buscar tu rostro en obediencia y siguiendo el ejemplo que también tu Hijo, nuestro Señor y Maestro, el Cristo, nos dio. Gracias, Padre nuestro. Y nosotros, Señor, mis hermanos y yo, puestos de acuerdo, estamos aquí en el nombre de Jesús para clamar, para que seas tú, Señor, obrando con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, Señor, y dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación, Señor, de tu voluntad a través de la palabra escrita, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nosotros conozcamos, entendamos y obedezcamos, Señor, y enseñemos a otros tu voluntad. Por favor, Padre nuestro, obra con tu Espíritu Santo, Señor. Conmuévenos, Señor, en esta hora. Ábrenos las Escrituras. Permítenos, Señor, a través de la palabra escrita, Señor, conocerte mejor, entenderte mejor, para poder obedecerte mejor, para poder compartir ese conocimiento mejor. Que aprendamos bien por medio de la Biblia, para que también por medio de la Biblia podamos enseñar bien, Padre. Por favor, Padre nuestro, oramos, Señor, como vasos frágiles nos presentamos delante de ti pidiendo, Padre, que sea tu palabra corriendo y limpiándonos, sea tu Santo Espíritu conmoviéndonos y capacitándonos para que podamos, Señor, presentarnos siempre como obreros aprobados delante de ti que usan para bien la palabra de verdad,
que seamos esos instrumentos preciosos en tus manos, que capacites con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, Señor. Capacítanos, Padre nuestro, por amor a tu nombre, Señor. Que yo y mis hermanos, Señor, seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor, que manifiesten y den a conocer la vida y obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Señor. Ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Que tu palabra, Señor, la palabra viva, esté de continua, Señor, en nuestras bocas. La palabra de gracia nos sea dada en toda hora, en todo momento. Úsanos, Señor, a tiempo, fuera de tiempo, al entrar, al salir, con los de adentro, con los de afuera. Siempre, Padre nuestro, que estemos yo y mis hermanos preparados para dar, Señor, defensa en mansedumbre acerca de nuestra fe, Padre, de esta salvación tan grande de la fe en ti como el único Dios verdadero y en tu Hijo Jesucristo como el único Señor suficiente Salvador al que enviaste al mundo. Por favor, Padre, capacítanos para toda buena obra. Permítenos, Señor, que seamos, Señor, esos elocuentes mediadores, que podamos, por medio de tu palabra, por medio de la palabra escrita, anunciarles que ya de ellos has tenido misericordia, Padre. Por favor, capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta en todo y para todo de ti, como también tu siervo Moisés lo mencionó. Si tu presencia no ha de ir, entonces no iremos. No somos nada y no podemos hacer nada, Señor. Necesitamos y dependemos de ti en todo y para todo. Está escrito, Padre, que el caballo se alista para la batalla, pero que la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Dios de dioses, Señor de señores, y a nadie más tenemos ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti, Padre nuestro, por amor a tu nombre, porque en el sepulcro nadie te alabará y no habrá predicación del Evangelio. Que pongamos manos y oremos y en el nombre de Jesús los enfermos sanen. Que pongamos manos y reprendemos y en el nombre de Jesús los demonios salgan. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, que no sea, Señor, así tu Hijo Jesucristo lo manifestó, a menos que viereis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Que podamos, Señor, y que las señales y los prodigios nos acompañen con denuedo, sin quedarnos callados, demos a conocer el misterio del reino de los cielos, Señor, que tú estabas por medio de tu Hijo Jesucristo reconciliando al mundo contigo mismo. Ayuda, Padre Santo, por amor a tu nombre y a tu gracia, Señor, a tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, este tiempo en nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, entonces está Lucerito también, está el tío Guillermo. Hola, tío Guillermo, el Señor Jesús te bendiga. Está Eduardo Sancho. Muy buenos días, Eduardo. Ya un poquito aquí afectado, disculpen, de la garganta. Siempre con estos cambios de clima no es fácil, pero bueno, entonces aquí estamos, agradecidos con el Señor entonces. Y bienvenidos para los que se están sumando y bueno, para todos entonces, bien. Ya hemos orado y ahora ya sí nos hemos encomendado al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Bien, entonces nada, el propósito, mis amados hermanos, de este tiempo, los lunes en la mañana, desde el principio fue y ha sido y es el poder entonces de alguna manera profundizar acerca de lo que vimos ayer durante la predicación en el tiempo del culto. Esto pues con miras de que primeramente sea provechoso para nosotros mismos y pues que no sea provechoso solamente para nosotros mismos, sino que además nos capacite el Señor a través de este estudio para poder dar cumplimiento al mandamiento santo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hola Fred, el Señor Jesús te bendiga, mi hermano. Entonces, siempre tratamos entonces de este tiempo, el lunes en la mañana, de alguna manera entonces de compartir, de aprender acerca de
la predicación del Evangelio. Bien, partiendo de ese principio que les comenté ahora, acerca de que entonces predicar el Evangelio es el mandamiento del Señor. Mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús te bendiga. Partiendo de ese principio, recuerden, predicar el Evangelio es el mandamiento del Señor para su iglesia, para la iglesia, para todos en general. No es algo entonces, en este caso, que como pastor yo soy el que entonces necesito predicar, o el que tiene en la iglesia, el pastor es el que tiene que predicar. No. Digo, bueno, sí, sí y no. Por supuesto que sí. Por supuesto que yo soy como pastor en este caso, que el instrumento que el Señor ha puesto en la congregación, el más, digamos, llamado a la predicación y a la enseñanza del Evangelio. Ese es mi ministerio. Y pues entonces sí, yo, digamos, de la iglesia debo ser el que más predique y el que más enseñe el Evangelio. Por supuesto que sí. Pero no quiere decir entonces con eso que yo sea el único que tenga que hacerlo. Porque el mandamiento, como les repito, no es exclusivamente para el pastor, sino que es para toda la iglesia. Todo cristiano, todo el que haya recibido y tenga el Espíritu Santo divino de Dios, está capacitado. ¿Por qué? Porque entonces ese es el punto. Que el Evangelio del reino de los cielos es aquel que es predicado por el Espíritu Santo. Si no es el Evangelio predicado por el Espíritu Santo, entonces es otro Evangelio. Y ahí es donde entonces nosotros debemos ser sabios y darnos cuenta de que por eso todo lo que nosotros hoy vemos acerca de el cristianismo es producto precisamente de esta realidad, de que no todos los que predican, o no todas esas denominaciones, todas esas iglesias, o todos esos ministros, o todos esos pastores, entonces lo que predican sea el Evangelio por el Espíritu Santo. Y si no es entonces el Evangelio predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, es otro Evangelio. Y por eso hay tantas denominaciones, hay tantas sectas. Por eso hay tantas denominaciones, hay tantas sectas. Por eso entonces, ahora sí, nosotros nos damos cuenta que divide y reinarás. ¿No has visto entonces por lo menos toda la historia, o no han visto, perdón, o no se han dado cuenta todo el tiempo? Ese es el ministerio del diablo. La palabra diablo, diablos, como tal, que aparece en la Biblia, que es importante entonces saber que esa palabra, ese nombre para esa criatura, para ese ser, para el diablo, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no encontramos ese nombre para ese personaje, pero sí encontramos el personaje. El personaje lo encontramos desde el principio, lo encontramos desde el Génesis, y toma el nombre de serpiente. Pero también lo vamos a encontrar entonces después, posterior, en varios libros, como Satanás.
sí vamos a encontrar entonces la palabra Satanás. Mire conmigo, veamos juntos, perdón, en, a ver, se me ocurre en Zacarías. Zacarías. Miremos Zacarías. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. ¿Qué dice Zacarías? Capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ve? Entonces sí aparece la palabra Satanás. No sé cuántos de ustedes tengan entonces concordancias de esas de teléfono hoy que son tan prácticas, tan buenas. ¿Ve? Entonces un ejemplo, aquí le estoy poniendo la palabra, ¿no se ve? No. La palabra diablo, para que vean. Entonces uno pone la palabra diablo y se da a dar cuenta. Vea, está en el Mateo, está en Lucas, está en Juan, está en Hechos, está en Efesios, está en Timoteo, está en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo, está en Hebreos, está en Santiago, está en Primera de Pedro, está en Primera de Juan, está en Judas, está en Apocalipsis. Está en todos los libros casi prácticamente del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no están, no están, no está, no aparece la palabra diablo. Pero sí, entonces este personaje se presenta o tiene nombre de la serpiente, o sea, se manifiesta a través de la serpiente y también con el nombre de Satanás. Y eso es entonces congruente con, miremos un momento por favor aquí en Apocalipsis para que tengamos claro todo el concepto y podamos así presentarnos como obreros aprobados delante de nuestro Dios y delante de los hombres. Apocalipsis capítulo 12, miremos bien, versículo desde el 7, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se hallaron ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ojo, entonces importante entender bien, tener claro, y siempre se los digo, la Biblia nos enseña y por medio de la Biblia aprendemos. Aprendemos acerca de quién, de Dios. Aprendemos acerca de quién, de los ángeles. Aprendemos acerca de el hombre. Aprendemos acerca de la creación, del cielo, de la tierra. Pero también por medio de la Biblia aprendemos acerca de Satanás y de sus ángeles caídos, de los demonios, de su obra. Y eso es parte entonces del conocimiento correcto, bíblico. Debemos entonces saber que para conocer bien a Dios también incluye conocer bien a Dios, el poder conocer bien su creación. Y esa creación entonces incluye a este personaje que estamos aquí hablando, al gran dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces la Biblia nos habla y nos da claro entonces el testimonio acerca de este personaje que fue creado en el cielo
pero que su principio entonces es o fue, digamos, ser un ángel, un arcángel, un querubín, perdón, un ángel con un cargo diferenciado que es el de querubín y que se le llamó Luciel o Lucero, es la traducción que encontramos. Luciel es el nombre que usted y yo podemos encontrar en, digamos, el hebreo original, Luciel. Y siempre que veamos el sufijo el es o está relacionado con Elohim, o sea, con Dios. Entonces, Luciel significa, o la traducción es la luz de Dios. La luz de Dios. Y allá en el profeta Isaías, en el profeta Ezequiel, nos narra acerca de entonces el momento de la creación de este ser, de esta querubín, o sea, un ángel con una posición o un rango diferenciado. Y su nombre, Luciel, o Lucero se traduce ahí. Y recuerden siempre, él, sí, Lucifer también, Lucifer no lo he visto. A ver, Lucifer, vamos a ver, Eduardo dice aquí, Eduardo Sancho, vamos a mirar con la concordancia. Pues por lo menos en la, ¿cómo se llama? En la traducción de Reina Valera, no está Lucifer, ni tampoco Luciel. No, ni tampoco Luciel, esta es Lucero. Vea, Lucero. En Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, hijo de la mañana es, digamos, un ejemplo para hablar a la luz que sale. Entonces, la aurora. Pero entonces, la traducción, perdón, para que sepamos el nombre en hebreo, pues que aparece es Luciel. Acuérdense, siempre que vean él es Dios por Elohim. Entonces, Ezequiel, Israel, Daniel, el sufijo él es de Elohim. Entonces, Daniel, justicia de Dios, juicio de Dios, perdón. Así, ¿ven? Ezequiel, Israel, el que luchó con Dios. Mónica Artavia, hola, buenos días. Josué, buenos días. Gabriel, Rafael, Miguel. Rafael, ese sí no. Ese Rafael no está. Ese Rafael sí es un poquito, digámoslo así, más bien religioso. O sea, está, pero no como ángel. La Biblia habla entonces acerca de Gabriel y de Miguel como ángeles, pero ese arcángel Rafael sí es agregado. Rafael sí es un nombre bíblico, pero es entonces de Samalías, los hijos de Samalías. Bueno, pero entonces bien, continuamos. Aquí entonces después vemos que entonces efectivamente no es que como cristianos nosotros estemos atando cabos o estemos inventando, sino que ya con el entendimiento en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que, sí, esa serpiente antigua está hablando acerca del mismo personaje y ese Satanás es el mismo personaje. Lo que pasa es que, como siempre hemos estudiado en la Biblia, es el libro en el cual los nombres tienen relevancia, son muy importantes. Y siempre que estudiemos una porción bíblica, siempre que estemos escudriñando y encontremos un nombre
debemos ser diligentes en buscar, y hoy es muy fácil, pregúntele a Google, y entonces nombre hebreo, significado, inmediatamente vamos a sacar, nos va a dar el significado, y eso va a ser maravilloso porque nos va a dar entonces mucha ayuda en el contexto acerca de del texto que estamos analizando. Bien, entonces, serpiente antigua, que también entonces en el Antiguo Testamento lo encontramos como Satanás, y en el Nuevo Testamento entonces ahora lo vemos como el diablo. Les compartía que la palabra diablo, la traducción diablos es división, el que divide, el que trae división, el que genera división. ¿Ve? Por eso entonces el Señor Jesucristo dice, ¿no lo he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? No es el diablo, sino que es diablo, o sea, que los va a dividir, va a ser el que los va a dividir, el que los va a separar, porque es el que finalmente va a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, Satanás, que se llama diablo y Satanás. Entonces, Satanás es para contra Dios. Siempre que lo veamos con Dios, entonces, para Dios es el enemigo, el que se opone a la voluntad de Dios. Eso significa Satanás. Y diablo es el que separa, el que divide. Entonces de ahí usted y yo podemos darnos cuenta cómo tiene o cómo hay sabiduría en ese adagio popular que dice divide y reinarás. Divide y reinarás. Pues precisamente ayer en la prédica aprendíamos acerca de esa tentación del diablo y vemos cómo efectivamente allá en Marcos, porque esta es una verdad como todas, que el mundo no conoce, que el mundo no sabe, que el hombre natural no tiene entendimiento. Porque ya les he dicho, Marcos 4, en el Antiguo Testamento no aparece ni una vez, ni una sola vez como tal, no el personaje sí está, solamente que está entonces personificado a través de la serpiente, a través de el Chaitán o el Satanás. También se ve como dragón en el Antiguo Testamento, pero es hasta el Nuevo Testamento, porque en la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 3, dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese personaje actuaba de manera encubierta. Y ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, vino nuestro Señor Jesucristo y lo dio a conocer, lo sacó. Por eso dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque es el Señor Jesucristo el que pone en evidencia al diablo y su obra para con el hombre. Eso es maravilloso, que también entonces nosotros podamos tener claro el entendimiento acerca de esa verdad. En el Antiguo Testamento sí está, y el personaje actúa y se llama entonces Satanás, y serpiente antigua también lo vamos a ver como dragón, o como allá en Job el Leviatán, pero no aparece como el diablo. Es en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo viene a ponerlo en evidencia. Viene a ponerlo en evidencia. Y viene entonces a dejar claro que este personaje, su ministerio es ser el diablo. O entonces nos está enseñando, nos está dejando claro que el que causa la división entre el hombre y Dios
Y el que causa la división entre nosotros los hombres es ese personaje, que hasta ese momento, como le repito, trabajaba de manera encubierta, asolapada. ¿Ve? Por eso entonces es tan maravilloso que cuando tenemos claro el entendimiento acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, todas esas profecías, todo aquello que el Padre habló a través de los profetas acerca de su Hijo y de su manifestación, Eduardo pregunta, ¿diablo, Satanás y demonio es el mismo personaje? Diablo y Satanás, sí. Demonio, no. No. Lo demonio es otra cosa. Los demonios son otra, entonces, diferente. La palabra demonio significa ser espiritual con inteligencia, pero de manera, digamos, religiosa, se le habla o se le dice demonio también al diablo y a sus ángeles caídos. Pero no, ellos no son los demonios, sino que los demonios son aquellos hombres, aquellos seres humanos. Cuando digo hombres, discúlpenme, yo no tengo todavía muy claro eso de del lenguaje inclusivo, pero bueno, cuando digo hombres, entonces estoy refiriéndome al hombre, a Adán, o sea, al género humano. Los demonios son aquellos seres humanos que murieron o que han muerto en condenación. ¿Ve? Los demonios no son los ángeles caídos, los demonios no es Satanás o el diablo, sino que los demonios que aparecen en la Biblia, demonios, ser espiritual con inteligencia, son entonces los hombres que han sido cortados de este mundo en condenación. Que ellos entonces, antes de alguna manera irse a la prisión o al lugar donde van a tener o van a esperar el juicio, tienen un plazo legal para todavía estar aquí en esta creación, y ellos entonces efectivamente sí están o quedan en evidencia en la Biblia, hacen o tienen parte activa, pero no son otras criaturas. La Biblia nos enseña acerca de los seres espirituales, y los seres espirituales son Dios, los ángeles y los hombres. Entonces Dios, los ángeles y los hombres. Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Los ángeles, que entonces hay ángeles leales, fieles, ángeles de luz, y hubo otros que son ángeles de oscuridad, de tinieblas, entre ellos el diablo, Satanás y sus ángeles caídos, que se extraviaron, que se perdieron. Entonces, entre los ángeles hay ángeles, digámoslo de alguna manera, salvos, y ángeles condenados. Y entre los hombres también hay división, y entonces entre los hombres tenemos a los hombres que están vivos en la vida de la carne, pero muertos por pecados y delitos en la vida del espíritu. Y que esos hombres vivos en la vida de la carne y muertos en el espíritu, están unos que son los salvos, que son los que han recibido la salvación por medio de la palabra de Dios, han recibido la vida estando vivos por medio de la palabra de Dios. Y en este momento también entonces hay hombres muertos, que no recibieron la salvación, y esos entonces son los que en la Biblia aparecen como los demonios. ¿Ve? Pero son hombres,
no son otros seres, otras criaturas diferentes. No hablamos entonces, digamos en este caso, de Dios, ángeles, hombres y demonios. No, no hablamos de eso, sino hablamos de Dios, ángeles y hombres. Y los demonios son entonces esos espíritus de esos hombres condenados que tienen todavía, como les digo, un plazo, un tiempo legal para poder estar aquí en esta creación. Bien, podemos entonces después profundizar un poco para tal vez muchos que tampoco hayan tenido claro esto, entonces aprender un poquito. Vamos a ver con la ayuda del Señor cuando tratemos entonces o hagamos un estudio acerca de los seres espirituales. Bien, entonces seguíamos. En el Antiguo Testamento, les repito, no había conocimiento acerca de ese ministerio, esa obra del diablo, separa, como el que separa, como el que aparta, como el que divide. ¿Ve? Entonces de ahí usted y yo lo conocemos, ese que hay sabiduría, divide y reinarás. Y todo el tiempo, desde el principio, desde el Génesis, entonces nosotros vemos a este personaje, al diablo, con un solo objetivo, con un solo propósito. ¿Ve? ¿De qué? De traer y generar división. En el cielo, antes de la tierra, él en el cielo trajo división. Y por eso fue arrojado a la tierra. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que nosotros vemos que ocurrió? Entonces, efectivamente, lo que él hizo fue traer división. Y como consecuencia de esa división, pues entonces obtuvo la preeminencia, el principado. Y aquí vemos en Lucas 4, cuando estudiábamos ayer en la predicación, Lucas 4, versículos del 5 en adelante, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Entonces, bien, perfecto. Está dejando claro efectivamente el diablo qué fue lo que ocurrió y cómo entonces el ser humano, el hombre, perdió. Es que el problema es este, mis amados hermanos, que hoy nosotros debemos entender que el cristianismo, que de alguna manera polula o que incluso de alguna manera nosotros prácticamente todos heredamos o tuvimos desde el principio, llámese entonces catolicismo, llámese de la denominación o de la secta que haya o la denominación que haya sido, temas relevantes, temas centrales que no pueden entonces, o en el cristianismo genuino, en el verdadero evangelio, no pueden o no son, digamos, irrelevantes, sino que son supremamente relevantes, como el pecado, la sangre, el arrepentimiento, la cruz. No se tocan, no se manejan. Pero cuando nosotros entonces como cristianos y conmovidos por el Espíritu Santo estudiamos, escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta entonces de la relevancia, de la gran importancia que estos temas que en la religión no se tocan, no se manejan, tienen. Y hablando acerca de, entonces, en este caso, del pecado, nosotros profundizamos muchísimo, hablamos muchísimo. ¿Por qué? Porque es que si hay algo que tiene que ver con el hombre en la Biblia, más incluso que la salvación, que la creación, es el pecado. Porque no hay absolutamente nada, escúchenme, cuando les digo nada es eso, nada que afecte más al ser humano, que el pecado. Más que cualquier otra cosa. Más que la salvación, más que la creación. Escúcheme.
No hay otro tema, no hay nada que afecte más al hombre que el pecado. Una vez una señora me comentaba y me decía acerca de, ay pastor, es que no sé, me parece que hablamos mucho acerca del pecado, usted habla mucho acerca del pecado y claro, la señora pues digamos de alguna manera en su religión no estaba acostumbrada. No estaba acostumbrada, no está acostumbrada. Y hoy entonces la palabra pecado es, o digámoslo de alguna forma, o hablar de pecado es entonces algo que es, digamos, mal visto incluso, aún por los cristianos. Y por los cristianos, no es por otros incluso, por los mismos cristianos, por las mismas iglesias cristianas. ¿Ve? Y cuando entonces vemos todo lo que está aconteciendo hoy, que es entonces efectivamente el cumplimiento a la palabra de Dios, estos tiempos, estos días que vemos, ya nuestro Maestro, nuestro Señor nos los había anunciado. Él nos había dejado claro que la maldad se multiplicaría y que el amor de muchos se enfriaría y que en la Biblia nosotros podemos darnos cuenta cuál es el carácter de los hombres en el tiempo postrero y vemos que es una realidad. Vamos a mirarlo, por favor, para que veamos que todo está escrito en Timoteo. Perdón. En Timoteo, permítame un momento que me... En 2 Timoteo, perdón, 2 Timoteo capítulo 3, versículo, a partir del 1, dice, también debes saber esto, que en los tiempos postreros postreros, digo, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero no negarán la eficacia de ellos. De ella, a estos evita. ¿Ve? Entonces está dejando claro, está manifestando, acuérdese que en los tiempos postreros estamos hablando después de nuestro Señor Jesucristo, está dejando claro cómo entonces efectivamente ese ministerio del diablo va a tomar más fuerza, va a tomar más fuerza. Y entonces divide y reinarás. Y todo lo que usted y yo vemos desde el principio, el actuar del diablo es generar, traer división. Divide al hombre entre separar a Dios de los hombres de Dios y separar o traer división entre nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, usted ahora, ya como si fuera poco, entonces hay división, estamos entre ricos y pobres, entre los del PAC y los de Liberación. Ahora vamos a estar entre los vacunados y los no vacunados. ¿Se dan cuenta?
cada vez más división. Ricos, pobres, blancos, negros, costarricenses, panameños, de San José, de Alajuela, de la Liga, del Saprissa. Ahora, vacunados y no vacunados. No cambia, porque divide y reinarás. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Genera división entre nosotros y genera división en la iglesia, generó división en la iglesia cristiana, genera división en las iglesias, genera división en las casas, genera división en los trabajos, genera división en el gobierno, genera división en el mundo entero, por toda parte, siempre. Porque ese es su trabajo, ese es a lo que él se dedica y lo cumple y lo hace lo lleva a cabo a cabalidad. Entonces, primeramente maravilloso que como siervos del Señor tengamos esto presente y tengamos eso claro. La Biblia nos está enseñando acerca de que el que manda en esta creación es el diablo. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, que el diablo es el príncipe de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo manifestó con sus propias palabras. Miremos un momento en Juan, capítulo Evangelio según San Juan, podemos verlo en el 14, me parece, sí, ahí en el 14. Perdón. En el 14, 30, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo lo llamó Jesucristo, el Hijo de Dios, lo llamó, le dijo príncipe. Es que aquí hay entonces problema un poco con lo que es la traducción. Si hay alguien de pronto que me colabore y busque esta misma porción en otra traducción para ver cómo es entonces, a qué está haciendo referencia el Señor cuando se refiere a este personaje como el príncipe de este mundo. Príncipe, la traducción de esta, de Reina Valera, significa el principal, el que tiene el principado, o sea, el que tiene el dominio, el que gobierna. El que gobierna, o sea, el que gobierna, el gobernador de este siglo, el que manda en esta creación. Y aquí la Biblia misma nos está dejando claro: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Entonces ahí es algo maravilloso que de alguna manera como cristianos no podemos perder de vista. Bueno, vea qué buena traducción, qué bueno, Eduardo, gracias. Ok, mire, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Muy buena esa traducción, qué bien. Esa es la verdad, eso es entonces la verdad, eso es lo que está ocurriendo entonces aquí en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos entonces, esta parte es importante que la tengamos presente, porque debemos entonces saber que el diablo como tal tienta es a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y hoy el diablo al hablar acerca de su ministerio como el tentador, entonces hace referencia a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos, no al mundo, no a los no cristianos, no a los que aún no han recibido la gracia, no a los hombres naturales,
no a los hombres que no han experimentado la regeneración en el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. O sea, a las personas por las cuales nosotros oramos, a las que nosotros les vamos a predicar. Esas personas, escúchenme, no son tentadas por el diablo, sino que el hombre fue al principio tentado y cayó en la tentación del diablo y está bajo el dominio, bajo el control, bajo el gobierno del diablo. Y es donde no debemos entonces confundirnos. Pero que entonces el hacernos cristianos es salir, o el hacerse cristiano es salir de la autoridad del diablo. Es salir de la autoridad del diablo. Ese es entonces el cristianismo, en eso consiste. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él redarguirá y convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo será ya juzgado. Ha sido ya juzgado, perdón. Entonces está dejando claro que la potestad, la autoridad que tenía sobre el hombre, que es por consecuencia, como consecuencia del pecado, ya Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó en la cruz por ello. Y que entonces ahora ya no tengo por qué y no tiene entonces autoridad sobre mí ese personaje, el diablo. Porque lo que le daba la autoridad sobre mí era el pecado que hay en mi vida. Pero ese pecado que hay en mi vida es entonces lo que ahora por medio de la fe yo puedo y confieso y arrepentido pido perdón y oro en el nombre de Jesús. Y la Biblia enseña que ese pecado, lo que hace Dios con él es echarlo a lo profundo del mar. Porque perdonaré su pecado perdonaré su maldad y me olvidaré de sus pecados. Y que por eso entonces ahora, con el entendimiento, es la condición en la que como hijos de Dios nos encontramos. Y es maravilloso que podamos, hermanos, nuevamente les repito, tener en cuenta y poder diferenciar entre el Hijo de Dios, los hijos de Dios, y los que aún no han recibido la gracia, los que aún no han creído. Porque para nosotros sí, este personaje continúa su ministerio tentando a la iglesia, tentando al cristiano. Pero al hombre como tal, no está tentándolo, sino que el hombre natural está bajo su dominio, bajo su control. En el Antiguo Testamento usted y yo nos vamos a dar cuenta cuando Dios escogió al pueblo de Israel y lo santificó. Y a partir de ese momento vemos cómo entonces la Biblia habla acerca de la salida del pueblo de Egipto y de mano o de gobierno de Faraón. ¿Recuerdan? Que Dios entonces rescató al pueblo de Faraón y lo sacó con mano extendida de Egipto. Ese es entonces, digamos, en la parábola, lo que ocurre con la iglesia. Sacó al pueblo de bajo el gobierno de Faraón, y Faraón lo representa al diablo, y Egipto es el mundo y la corriente del mundo. Y al sacarlos de ahí, los salvó de alguna manera. Esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la parábola. Y de ahí entonces usted y yo, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel sale, y tan pronto sale, lo primero que comienza a hacer entonces el diablo es a tentarlo.
en el desierto. Y comienza su tentación. ¿Ve? Y hoy ocurre de igual manera. La tentación del diablo, debemos, por favor, tener esto presente al momento de predicar el Evangelio. A las personas naturales, a los que aún no se han arrepentido, no han recibido la gracia, debemos entender, no es que estén o que, digamos, el diablo los esté tentando, sino que ahora ellos están bajo el gobierno, bajo la autoridad del diablo. Y lo que es predicarles el Evangelio es que salgan de la autoridad del diablo. Que salgan de la autoridad del diablo. Veamos un momento Colosenses, por favor, para que tengamos esta parte clara. Colosenses. Capítulo 1. Versículo podemos leer entonces a partir del 12. Versículo 1, Colosenses 1, a partir del 12, dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esto es entonces lo que en el momento que nosotros predicamos el Evangelio debe ocurrir. Tiene que ocurrir. Esta es la predicación correcta, este es el propósito, este es el fin. Entonces, decirle al hombre, salga de la autoridad del diablo, escape de la autoridad del diablo, salga de la autoridad del diablo. ¿Cómo? Arrepiéntase y crea en Jesucristo, para que invoque su nombre, para que reciba el perdón de sus pecados y continúe y crea y permanezca, en esa fe, y todo el tiempo entienda que ahora estas cosas os he escrito para que no pequéis, y que el propósito y el deseo de Dios es que como cristianos, como hijos suyos, nos esforcemos y luchemos aún incluso hasta la sangre, siguiendo el ejemplo de su Hijo Jesucristo, contra el pecado, pero que cuando de alguna manera no nos dé la fuerza y no podamos más, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, que ahora hay una salida para esa condición entonces de esclavitud a la cual el diablo tiene sometido al hombre por causa del pecado. Y la salida es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, si saben entonces, del derecho que adquirió, eso significa la palabra potestad, del derecho que adquirió el diablo, o ese personaje, la autoridad que adquirió el diablo sobre el hombre, y que, escúchenme, esa autoridad él la adquirió. Ese derecho no se lo dio Dios, porque es que ahí es donde está, digamos, parte de todo el desconocimiento y ese arroz con mango, esa zambumbia y esa, digamos, entonces que se convierte esa ignorancia, llamémoslo bien con su nombre, ignorancia, el desconocimiento, en los argumentos.
porque el hombre natural no tiene claro esta verdad, porque el hombre no conoce esta realidad, no sabe que está bajo la autoridad del diablo, él no sabe que está bajo la autoridad del diablo, y si usted no se lo explica correctamente, entonces lo primero que se va a hacer, y cuando no se lo explican correctamente, como en el caso de las religiones, es entonces argumentar y blasfemar contra Dios. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por aprender bien, porque debemos entonces servir a Dios, pero de esforzarnos por serle agradables con ese servicio. Porque si no lo hacemos eficazmente, no tenemos claro el conocimiento, pues entonces lo que hacemos es traer y sembrar más confusión. Porque entonces, ¿de dónde? Y entonces, ¿cómo así? ¿Para qué nos creó y le dio autoridad al diablo sobre nosotros? No, no le dio autoridad. Y entonces, si Dios sabía que el hombre lo iba a tentar, entonces ¿por qué le permitió? Pero por favor, ¿no ve que no le dio autoridad al diablo sobre el hombre, sino que le dio autoridad al hombre sobre el diablo? ¿No ve que es que entonces la Biblia dice claramente que desde el momento que creó al hombre lo puso en eminencia, lo puso en el lugar privilegiado? Que el príncipe de este siglo era el ser humano, el hombre, Adán, pero que como consecuencia del pecado dejó de ser cola y se convirtió, dejó de ser cabeza y se convirtió en cola. Por eso les explico y les digo una y otra vez que es tan importante que nosotros tengamos bien revelado en nuestro espíritu acerca de la magnitud del pecado, y que no nos hastiemos y no nos cansemos y todo el tiempo podamos entonces tener esta verdad revelada clara en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque la Biblia habla acerca de Dios, habla acerca de la creación, habla acerca de la salvación, habla acerca de muchísimas cosas, pero con respecto a nosotros, al ser humano, el tema central de la Biblia es el pecado. Porque el pecado es el tema central, pues porque el pecado es el que está o tiene más relación con el hombre. Y que si usted entonces se pregunta, ¿qué tiene que ver la Biblia conmigo? ¿Qué entonces? Pues la Biblia tiene que ver con usted mucho, tiene que ver conmigo y tiene que ver con todos mucho, porque en la Biblia se trata y se habla acerca de ese tema, del pecado. Y que el pecado entonces es, miren bien, de haber sido creados y dentro del plan y la voluntad de Dios como cabeza, nos hemos convertido en cola. Y que hoy entonces usted y yo vemos más defensores de los derechos de los animales que defensores de los derechos de los hombres. Porque hoy, se lo digo sin temor a equivocarme, y no es que sea un resentido social, solamente que pues tengo ojos para ver. ¿Y cómo no señalar lo que uno ve? Se los digo sin temor a equivocarme, la vida del ser humano, de los seres, de los mascotas, de los animales, tiene más importancia que la vida del hombre, que la vida del ser humano. Si usted va, entonces, un ejemplo, se los he dicho, en Cuba, ellos mismos lo dicen y yo de alguna manera no lo podía creer, pero si alguien mata una vaca, le meten tantos años de prisión, muchísimos. Y ellos mismos lo comparan y dicen, incluso mucho más que si mata uno a una persona. Cosas por el estilo. Y que usted y yo entonces ya hoy lo podemos ver, y se los he dicho y se los he compartido, esas mega veterinarias, y donde ya, pues en este caso nosotros también que ya tenemos, digamos, animales y
créanme que los medicamentos son tan o más costosos, incluso, que el de los seres humanos. Y es increíble ver cómo esos animales hoy en día, viéndolo bien, como es en contra naturaleza, que se crían y se mantienen, la única forma entonces de que puedan y produzcan es a punta de medicamentos. A punta de medicamentos. Bien, y esto es a consecuencia del pecado. Esto es a consecuencia del pecado. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Mire, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero si usted le va a preguntar y en el momento que usted va a compartir, ellos están pensando que están bajo entonces la autoridad o que Dios es el que manda. No se los digo entonces esta señora que iban a, digamos, a aplicarle la eutanasia, que se puso fecha y día y hora y tentó a Dios. Cayó en la tentación, digo, tentando a Dios de manera directa, como sin el entendimiento, yo lo sé, para morirse. Ella en su religiosidad, ella decía, ni siquiera aquí una hoja se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces que yo, digamos, me aplique la eutanasia, eso también es la voluntad de Dios. Dios es el que me está ayudando, más bien Él es el que me está dando un premio. Así, en textual. Y yo no la estoy juzgando, estoy hablando es para que tengamos en cuenta eso, su ignorancia. Porque pues de alguna manera su ignorancia en cuanto a que ella está pensando que es el Dios que la creó, el que está haciendo o está llevando a cabo su voluntad, pero no entiende que es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Que la Biblia se refiere también hacia ese personaje como el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Miremos 1 Corintios 4:4. Para que vea usted y yo que también se habla acerca de él como Dios. El diablo también se manifiesta en la Biblia acerca como Dios, pero con Dios y dioses con D pequeña, o sea, falsos. 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, en los cuales el Dios de este mundo. Entonces al Dios de este mundo está haciendo referencia al diablo, a los que los hombres naturales temen y sirven y obedecen, pero los tiene engañados. Por eso dice el cual engaña al mundo entero. ¿Se acuerdan que desde el principio está dejando claro qué pasó? Le pregunta entonces el Señor viene y en jerarquía, no sé si se dan cuenta en Génesis, Dios primero llama ¿a quién? Al hombre, porque al hombre fue el que le dio la autoridad. Pero después entonces puso en el huerto a la mujer y también entonces el hombre le delegó esa autoridad a la mujer. Entonces viene después y le pregunta a la mujer. Y si por último, ¿a quién? A la serpiente. Usted se da cuenta y usted y yo nos podemos dar cuenta. Dios al hombre le permite hablar. A la mujer le permite hablar. A la serpiente no le permite ni siquiera hablar. Esa jerarquía, ¿ve? Esa jerarquía, eso es maravilloso, que entonces tengamos cuenta, eso lo perdió el hombre por causa del pecado, lo pierde. Entonces ahora, ¿ve? El Dios de este siglo,
Entonces sí, efectivamente, que es que más bien eso, yo creo que aquí no se mueve nada si no es la voluntad de Dios. Ok, pero ella está pensando que es Dios el creador. Y el que yo me vaya a suicidar, pues, o me vaya a aplicar la eutanasia, el que yo me vaya a tirar de aquí abajo, porque escrito está, entonces a sus ángeles enviará. Dios me va a perdonar, Dios me tiene que perdonar. Él está obedeciendo a su padre el diablo. Está obedeciendo a su padre. No está, no lo está, él no la está tentando, él solamente le está dando una orden y ella está engañada porque desde el principio, el cual engaña al mundo entero, porque es mentiroso y cuando habla de mentira de lo suyo habla, entonces la tiene con él en ese engaño y en esa mentira y al mundo entero de que pues efectivamente ahora él es el que gobierna y el que es el dueño de la gloria de este mundo, pero no como le tiene que hablar a nuestro Señor Jesucristo, porque a mí me ha sido dada. Él al hombre no le dice que le ha sido dada, sino que es suya. Por eso la Biblia hace mención acerca de los falsos dioses. Y esos falsos dioses son los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, o sea, que no son el creador, que no es el verdadero. Por eso nosotros el conocimiento correcto que tenemos que hacer al predicar el Evangelio es darles entendimiento acerca del único y verdadero. Porque cuando usted les va a predicar, cuando usted les va a compartir, le dicen, sí, es que todos creemos en el mismo Dios. Pero acuérdese, ellos están entonces haciendo referencia al diablo. Ese es el Dios de este mundo, ese es el Dios de los incrédulos, ese es el Dios, ese era el Dios nuestro. Ese era nuestro Padre, ese era nuestro Dios. Y vivíamos conforme a sus deseos y hacíamos conforme a lo que Él entonces mandaba y ordenaba. Es ahora que hemos recibido la gracia que entonces Él nos trasladó, nos sacó de la potestad del diablo. Y anunciar el Evangelio es decirle, salga de la autoridad del diablo. Pero ¿cómo hago? Arrepiéntase y crea en que el Padre envió al Hijo y que Él murió en esa cruz y derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Y continúe creyendo en que el Padre nos dio el nombre de Jesús y para que en el nombre de Jesús pudiéramos ahora orar, pidiendo perdón y por todas y para todas las cosas que tengamos necesidad. Amén. Eso es entonces la predicación correcta del Evangelio. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿recuerdan Juan 16? El Señor Jesucristo. Y ese es el Evangelio del reino de los cielos predicado por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, es otro Evangelio. Y ahí entonces usted y yo estamos viendo esos otros evangelios que son evidentes, manifiestos. Ese evangelio de que no hay que comer pescado, que no hay que comer, camarones, que no hay que comer carne de cerdo. El evangelio de que no se puede trabajar los sábados. El evangelio de que entonces no hay que usar aretes, el evangelio entonces de que hay que predicar, ¿cómo se llama? Tatuarse el 666, el evangelio de que entonces hay que también adorar a la Madre de Dios y a los santos y al Papa, es otro evangelio. Un evangelio diferente, no porque haya otro, sino hay que unos lo pervierten, dicen Gálatas. Juan 16 dice claramente a partir del 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de 3 cosas, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir que ha sido ya juzgado? Que entonces el Señor Jesús ahora le quitó la autoridad al diablo que tenía sobre el hombre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque lo que hace o lo que le da
la autoridad al diablo sobre el hombre es por consecuencia del pecado. Siempre que haya pecado, entonces el diablo tiene autoridad. Por eso para nosotros ahora como cristianos que hemos salido de la autoridad del diablo, pero que aún estamos en esta carne y en este mundo, y que hay y continúa habiendo pecado y maldad en nuestras vidas, es tan importante todo el tiempo, por eso siempre estar haciendo ¿qué? La confesión de nuestros pecados. Y haciendo entonces la confesión no solamente de nuestros pecados, sino la confesión de nuestra fe. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, por eso, de manera constante, estamos entonces, si confesares nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, siempre estamos haciendo la oración de arrepentimiento. En el bus, en la mañana, en la noche, entre más usted y yo manifestemos con nuestra boca nuestra fe, entonces más limpios somos. ¿Ve? Ay, pastor, pero entonces es que tengo que estar arrepintiéndome a toda hora y orando a toda hora. Pues, ¿qué te digo, mi hermano? El Señor Jesucristo dijo, orad sin cesar. Y cuando yo veo en la Biblia dice, y oramos de noche y de día y no cesamos de orar. Y Jesucristo dijo acerca de la necesidad de orar siempre. Había una viuda entonces y un juez injusto. En todo ruego, en toda súplica. Porque si no se ha dado cuenta, mi amado hermano, y si no tiene todavía aún claro, la vida del cristiano es y está relacionada con la relación con Dios, con buscar las cosas de arriba. Y la relación con Dios es entonces por medio de la oración y la Biblia. Yo oro y le hablo a Dios, yo leo la Biblia y Dios me habla a mí. Y así como entonces se acuerda cuando usted en la casa, ¿se han visto ustedes cuando los esposos no hay comunicación? Qué ambiente más terrible con los hijos, cuando el hijo no le habla al papá o los papás no le hablan a los hijos, no hay comunicación. Todo entonces, ¿cómo va a estar? De mal en peor. ¿Y cómo se da cuenta uno de la situación o cómo están las relaciones entre las personas? Porque no hay no hay comunicación, no hay comunicación. ¿Ve? No hay comunicación, no hay comunicación. Entonces los padres no le hablan a los hijos, los hijos no le hablan a los padres, los esposos no le hablan a las esposas no le hablan a los esposos. Los cristianos no hay entonces potencia, no hay fuerza en la iglesia porque no hay oración y no hay Biblia, porque no hay comunión. El pastor, entonces, yo mismo, si no leo y si no oro, pues entonces Dios no me habla. Y si si no leo la Biblia, no escudriño la Biblia, Dios no me habla. Y si Dios no me habla, pues no le habla a la iglesia, así de sencillo. No, pastor, eso sí, no, porque yo, pues entonces si usted no, pero nosotros sí. Entonces, si yo no y ustedes sí, entonces lo que va a hacer Dios es sacarlos con mano extendida de la iglesia. No, sálgase de ahí porque ¿cómo es que usted lee y usted ora más que el propio pastor? Y el pastor no está en nada. Así de sencillo. Así funciona. Porque todos estamos en el deber, ¿cuál deber? En la obligación de, como cristianos, como hijos de Dios, de leer y de orar. Pero por supuesto que más yo como pastor. ¿Ve? Porque siempre, siempre usted y yo vamos a ver entonces el ministerio de la intermediación. Y nosotros entonces sabemos, Dios está en los cielos y a la diestra del Padre está nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros. En la tierra está el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Y entre el Señor y la iglesia está el pastor. Está el pastor y esa es la figura que nuestro Señor Jesucristo entonces estableció. Y esa es entonces la figura de intermediación. ¿Ven? Entonces, si no hay esto, no hay comunión, no hay comunicación,
pues la relación no es buena. Entonces no me diga, entonces debemos estar orando. Pues sí, hermano, bienaventurado. Dice, pastor, ¿cuánto? Me dice uno, pastor, pero yo oro un Padre Nuestro en la mañana y uno en la noche. Sí, muy bonito, muy bien, perfecto, pero esfuércese. Hay momentos donde, digamos, yo he podido experimentar la llenura del Espíritu Santo y oraba más de 100 Padre Nuestros al día. Y no dejaba de vivir, no dejaba de comer, no dejaba de, digamos, de mis relaciones interpersonales, ¿no? No dejaba de, pero sí estaba y podía y oraba cantidad de Padres Nuestros. Hoy en día poco a poco he podido ir retomando y voy retomando. Y cada vez entonces más ángeles van siendo añadidos y más conmovidos. Entonces aprovecho bien el tiempo y en vez de estar mirando Facebook y en vez de estar que le queda a uno tiempo, porque siempre hay tiempo para todo, en la presa, en el carro, en vez de ponerme el radio, en vez de poner canciones, a ponerme, pero eso sí, cristianas. Entonces lo que hago es entonces me pongo a orar el Padre Nuestro, me pongo es entonces a darle gracias al Señor por su sangre en la cruz, por enviar a su Hijo al mundo, por entonces a pedir perdón por mi pecado, a reconocer mi condición, a aprovechar bien el tiempo, porque la Biblia nos enseña acerca de que esa es la sabiduría. ¿Sabían ustedes? Que eso consiste en ser sabio, en usar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es el recurso más escaso. Más escaso. Más escaso. Por eso no hay precio que lo pague. Usted sabe que los precios del valor de las cosas está determinada por la oferta y la demanda. Y la oferta entonces es lo que hace que, la demanda, perdón, es lo que hace que el precio y la oferta, de la oferta sea mayor o menor. Cuando hay mucho, entonces el precio baja. Y cuando hay poco, el precio sube. Tiempo no hay y por eso entonces no se puede ni pagar con oro, ni con plata, ni con nada. Por eso la sabiduría es poder usarlo bien. Entonces, maravilloso, mis amados hermanos, que tengamos en cuenta esta verdad allá en el Evangelio, según San Lucas. Esta tentación del diablo en el desierto es para nosotros como cristianos lo que ahora el diablo nos está ofreciendo. Que salgamos de la autoridad nuevamente de Dios y volvamos al mundo para darnos la gloria que en ella hay. Que ahora sí nos la va a dar, que ahora sí la va a compartir con nosotros. Que nos la cambia por lo más preciado. ¿No está viendo? Así como a Jesucristo el Hijo de Dios, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Entonces, Él, lo más precioso, lo más grande y maravilloso, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el amado en el que el Padre tiene toda complacencia, es más valioso que todas las cosas de este mundo. Y eso en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, miremoslo un momento por favor rápidamente allá en Mateo, capítulo 16, nos lo vamos a encontrar. Versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Ser muerto. Lo más precioso, lo más valioso que el ser humano tiene es la vida. Esa es la posesión más grande que tenemos los hombres. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que lo más valioso que el hombre tiene, que es la vida, ahora él en Jerusalén la va a perder. Dice el 23, pero él volviendo, entonces el 22, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ojo, sí que si ganare todo el mundo. Esa es la mentira y el engaño del diablo. Hoy como cristianos nos oprime, nos persigue. Para después entonces decirnos, si quiere que le vaya bien, solamente vuelva a casa, arrodíllese, sírvame, deje ya a su Cristo y toda la gloria de este mundo te daré. Es que usted entonces le dice: pastor, desde que empecé a buscar a Dios, viera cómo me va mal, todo me sale mal, no me va bien. Y entonces la tentación ahora del diablo es para que le vaya bien y todo le salga bien. Entonces deje al Señor. Deje al Señor. Y de alguna manera entonces tenemos que tener en cuenta al momento de predicar el Evangelio, escúchenme bien, para aclararles, ojo, que es que no es de Él, es de Dios. Y Dios nos la dio a nosotros, pero que por causa del pecado lo perdimos. La preeminencia, que somos de alta estima delante del Creador, más que los animales, más que los ángeles, que sí somos importantes para Dios. Eso es predicar el Evangelio, por supuesto que es importante para Dios. Es que Dios no me ama, es que no le... Sí, claro que sí, ¿no ve que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir? Lo que usted necesita es arrepentirse y confesar y orar el Padre en el nombre de Jesús y reciba el perdón de sus pecados, para que reciba el amor de Dios. Es que usted no lo ha recibido, porque ese no es el Dios de este siglo, no es el Dios que lo creó. Salga de la potestad del diablo. El Señor entonces nos ayude para que entendamos bien claramente que en eso consiste la predicación del diablo. Aclararles la mentira y el engaño en los que el diablo los tiene cautivos. Y por eso orar eficazmente, ¿se acuerdan? Leímos en Corintios 4:4, el Dios del siglo les cegó el entenebrecimiento, les entenebreció el entendimiento para que no les cegó el entendimiento, perdón. Les cegó el entendimiento. Entonces, antes de predicar, usted y yo lo que debemos hacer es clamar e interceder por ellos con nombre propio para que el Señor les quite el velo. Señor, obra con tu Espíritu Santo, envía tus ángeles alrededor de la vida de fulano, a la vida de sutano, para que le resplandezca la luz del Evangelio. Porque si tienen una venda no pueden ver. Entonces que la venda sea quitada. Primero eso se logra a través de la oración, del ruego y de la súplica. Y una vez entonces ya orando por ellos, usted lo primero que va a hacer cuando va a predicar el Evangelio a una persona es entender que tiene que haber oración, intercesión. Pastor, pero si es una persona que se me puso aquí y hasta ahora la conocí y todo, perfecto. Entonces, primero piense por preguntarle el nombre, por presentársele y tratar de alguna manera ver cómo lo contacta, cómo es, y para posteriormente presentarle el Evangelio, pero comience por orar. Amén. Bien, entonces vamos a despedir este tiempo. Nos vemos Dios mediante. Hoy tenemos estudio en la noche acerca de continuamos con la clase sobre la cosmología bíblica. Vamos entonces a orar para no atrasarlos. El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un feliz día para todos. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.